Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 8 de diciembre. Sí, 8 de diciembre estamos iniciando semana, día lunes, saliendo del examen que rendimos el fin de semana. Me encantaría poderles indicar que la clase del día de hoy se programó para las 10:45. Son las 10:45. Lamentablemente, contamos con cero audiencia. Mis niños, ¿qué está pasando? Les extiendo la invitación para que se puedan conectar a las clases en vivo. Recuerden que el link se programa con tiempo de anticipación, está en la plataforma educativa para que ustedes se puedan conectar. El propósito más que todo de este espacio es fomentar la integración, que ustedes resuelvan sus dudas académicas, que puedan conocerse, crear ese vínculo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, les doy 5 minutitos. En los próximos 5 minutos, esperemos que se conecte alguien. Si dentro de 5 minutos no se conecta nadie, de igual forma damos inicio a la clase, porque esta clase está siendo grabada y queda en la plataforma educativa. Entonces, hasta eso yo les comparto pantalla. Denme un ratito, listo, empecemos. Son las 10:47, esperemos 5 minutitos, sería 10:52.
A ver, mis niños, demos inicio a la clase, hicimos tiempo, esperamos los 5 minutos, pero no se nos conectó nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar inicio a la clase, ¿no? Listo. El día de hoy vamos a ver las limitaciones de la democracia y el surgimiento de las nuevas élites. Recordemos que el Estado es un espacio de poder público que se ubica por sobre la sociedad para organizarla a través de un conjunto de instituciones y leyes que integran el aparato estatal. Por lo tanto, el Estado ocupa una posición de autoridad. Es un sistema democrático y la función del Estado es garantizar el bien común, garantizando el ejercicio de los derechos de todas las personas, aplicando las leyes, creando directrices que así lo permitan y utilizando los recursos materiales o humanos, ¿no? Que disponen para ese fin. Así, desde el Estado se puede promover o se provoca verdaderas transformaciones sociales. El gobierno es un conjunto de personas que ponen en funcionamiento el Estado, lo administran, es decir, llegan a comandar ese espacio de poder político, económico, social y coercitivo, lo hacen a través del diseño de políticas públicas que tienen como base la propuesta de campaña. De esta manera, muchos funcionarios llegan a tener un gran poder en el manejo de los fondos públicos y en las órdenes que dan a sus subalternos. En democracia, el pueblo es quien elige a sus representantes para que lleguen a este espacio de poder que es el Estado, ¿no? Y dirijan la vida de la sociedad bajo el principio de gobernanza con honestidad, transparencia y fidelidad al planteamiento ideológico de sus propuestas de campaña, que fue lo que les hizo merecedores del voto y la confianza popular. Recordemos que la democracia es un sistema político que busca que todas las personas participen en las decisiones que afectan a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, la democracia enfrenta varias limitaciones. Una de las más importantes es el surgimiento de las nuevas élites. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las élites? Recordemos, o les explico a quien no sepa. Las élites son grupos pequeños de personas que poseen poder, influencia y recursos, lo que les permite tomar decisiones importantes que afectan al resto de la población. Estas élites pueden ser políticas, que son grupos que gobiernan o controlan partidos económicos, que son las grandes empresas, o familias con mucho poder económico, mediático, que es el que los dueños de los grandes medios de comunicación, y en el caso de los tecnológicos son empresas digitales que controlan información. ¿Por qué surgen las nuevas élites en una democracia? Buena pregunta. Aunque la democracia busca la igualdad, existen factores que hacen que ciertos grupos acumulen más poder. Tenemos 5 factores principales. El primero, ay, ay, que es el control de los recursos económicos. Quien tiene más dinero puede financiar campañas, influir en decisiones y tener más presencia. El segundo caso es el acceso a la información. Los grupos empresariales o digitales controlan los medios, las redes sociales o las plataformas. De una u otra manera, influyen en la opinión política y en la opinión pública de la ciudadanía. El tercer caso sería la profesionalización de la política. Algunas personas o grupos se especializan en manejar partidos y campañas, concentrándose en el poder. Sin duda alguna, el cuarto punto sería la desigualdad social. Cuando la sociedad es desigual, ciertos grupos tienen más oportunidades de educarse, influir y tomar decisiones que otros. El quinto punto sería la tecnología y las redes sociales. Hoy existen nuevas élites digitales, sin duda alguna, que son los dueños de plataformas, los creadores de algoritmos, las empresas de datos. Todo esto de una u otra forma también tiene un poder. ¿Cómo se convierte?
En una limitación para la democracia, las élites. Las nuevas élites pueden convertirse en un problema cuando influyen excesivamente en la toma de decisiones. Pueden dirigir políticas públicas para beneficiar sus intereses, pero no se lo da a toda la ciudadanía. Cuando controlan o manipulan la opinión pública a través de las redes sociales, los medios o la publicidad política, reducen la participación real de la ciudadanía. Cuando pocos grupos deciden por todos, la participación democrática disminuye. Y más que todo, no nos olvidemos del punto principal, es que crea desigualdad en el acceso al poder. Grupos sin recursos o minorías quedan excluidos de la política porque no tienen recursos, tienen que trabajar y no le van a prestar atención a eso. Esa sería una realidad. Un ejemplo más sencillo sería grandes empresas que financian campañas y luego influyen en leyes que les favorecen, medios de comunicación que apoyan a ciertos candidatos y silencian a otros, plataformas tecnológicas que usan algoritmos para decidir qué información ve la gente. Por ejemplo, cuando se acerca alguna consulta popular o la elección de algún ente, ¿no? Público. Se han percatado que ustedes entran, digamos que a YouTube, van a ver un video y les sale anuncio publicitario y sale algo relacionado con la campaña política de tal fulanito. Y así transcurre con todos los videos que ustedes vean y la gran mayoría salen videos relacionados con ese personaje, independientemente de qué grupo sea. Eso también causa una influencia, porque puede que no vea todo el anuncio publicitario, pero sí llega un momento en que van a alcanzar a escuchar un pedacito de todo lo que van a ver. Pues. Grandes grupos políticos cerrados que no permiten la participación de nuevos medios, nuevos miembros, también promueven lo que es la desigualdad. Por ejemplo, la gente que tiene un estatus económico alto no vive en lugares, digamos que en el barrio, no vive en el barrio, porque por otros motivos, ¿no? Ellos viven en urbanizaciones, en sectores distintos, y entre ellos mismos eh, tienen sus rutinas. No buscan socializar o no permiten que otra persona ingrese a ese círculo porque son bien cerrados, son bien cerrados. Entonces, la democracia está en peligro, digamos que no está en peligro, pero requiere vigilancia constante, participación ciudadana y mecanismos de control para evitar que el poder se concentre en muy pocas personas o en muy pocas manos. ¿Cómo podemos enfrentar estas limitaciones? La democracia puede fortalecerse mediante la educación cívica, la transparencia en el uso de los recursos públicos, la regulación de financiamientos políticos, la pluralidad de los medios de comunicación, la participación ciudadana activa, el acceso equitativo a información confiable. Es decir, democracia, sistemas donde el poder lo tiene el pueblo, élites, grupos pequeños con mucho poder e influencias, surgimiento de nuevas élites, grupos que concentran poder político, económico o mediático. Las limitaciones de la democracia es cuando pocos influyen más que la ciudadanía en la toma de las decisiones. La solución, pues, más participación, transparencia y control social. ¿Cómo eh, seguimos pues, con la que nos dice el texto? Pero suele suceder en algunas personas que llegan a ser parte del gobierno u otras que por una oportunidad laboral se vinculan para trabajar como parte de la burocracia. Se ubican en este espacio de poder privilegiado y pierden la perspectiva de que se encuentran allí para servir. Entonces buscan la forma de obtener beneficios económicos personales, por lo que se convierten en nuevos ricos. ¿Ustedes han escuchado de los nuevos ricos? Esos son los nuevos ricos. Otra forma por la cual se forman nuevos grupos de poder constituyen
en las asociaciones ilícitas, que buscan la forma de invertir su dinero en acciones que les permitan alcanzar el poder político para evitar sanciones, por ejemplo, lo que es el financiamiento de campañas electorales, ¿no? Que es lo que les comentaba. Mientras el ideal de la democracia es igual, las condiciones de la vida de las personas, los actos de corrupción y las asociaciones ilícitas crean nuevos grupos de poder que incrementan la brecha entre los ricos y los pobres. Por eso la participación ciudadana es clave. Vigilar el desempeño de los representantes electos, sus equipos de trabajo y además funcionarios que integran la burocracia. El pueblo es uno de los poderes que da la Constitución, el de control social, debe exigir procesos reales de rendición de cuentas donde se evidencia el destino de los recursos del Estado, que son de propiedad del pueblo y que tienen como fin su bienestar. Las autoridades deben de explicarle al pueblo por qué se adoptaron tales o cuáles medidas, por qué se hicieron o no se hicieron obras, los beneficios y los riesgos de sus decisiones, los presupuestos manejados, los contratos realizados, los procesos de selección de personal, como parte de las acciones de transparencia de la información, control social y rendición de cuentas a la que están obligados por mandato constitucional. En el Ecuador es posible revocar el mandato del presidente, vicepresidente de la República, alcaldes, prefectos y cualquier dignidad elegida cuando se ha comprobado que ha cometido actos de corrupción o incumplimiento de sus ofrecimientos de campaña. Además, se pueden aplicar las sanciones legales penales, de acuerdo pues a lo que es el CRE del 2008, ¿no? ¿Cómo se respalda este tema del día de hoy en la Constitución del Ecuador, reforma del 2008 que fue la última? Tenemos lo que es el artículo 95, que es de la participación ciudadana como derecho y deber. Esto nos dice, la Constitución expresa que los ciudadanos y ciudadanas en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y sociedad y sus representantes. Define que la participación ciudadana se ejercerá mediante los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Establece principios que deben guiar la participación, la igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e intercultural. Es importante frente a las élites al reconocer la participación ciudadana como un derecho que le da a toda la población, no solo a grupos privilegiados, la posibilidad de involucrarse en decisiones públicas y controlar a quienes lo gobiernan. Esto deshabilita la acumulación de poder en las manos de muy pocos. No solo eso, sino que tenemos el artículo 96, que es el derecho a la organización colectiva. Reconoce todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para influir en decisiones públicas y ejercer control social. Establece que estas organizaciones deben participar o practicar la democracia interna, la alternabilidad de dirigir y rendición de cuentas. Permite que colectivos, comunidades, organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades, grupos vulnerables o minoristas tengan canales institucionales para organizarse, expresarse y participar, contrarrestando el poder elitista o concentrado. Recuerden que es el artículo 96. Otros mecanismos que tenemos son el control social, la democracia directa y la participación comunitaria. La Constitución prevé mecanismos de control social sobre todas las entidades públicas y privadas que estén previstas de servicios públicos. Reconoce el derecho a la resistencia cuando acciones y omisiones del Estado están presentes o se vulneran los derechos constitucionales. No importa si es una empresa privada o pública. Permite que la ciudadanía individual o colectivamente actúe para defender sus derechos ante autoridades competentes. Estos mecanismos, más que todo, brindan herramientas concretas para fiscalizar, denunciar o resistir posibles abusos de poder.
favoreciendo la transparencia y el rendimiento de cuentas. Pero no basta solo con las normas, los riesgos y las tensiones que se viven. Aunque la Constitución del 2008 establece un marco sólido de derechos, participación y control social, la existencia de estos derechos no garantiza automáticamente que surjan nuevas élites, que no surjan nuevas élites. En algunos análisis críticos se señala que los mecanismos de participación pueden verse cooptados por grupos con recursos, dejando fuera a quienes tienen menos acceso. Que la participación sea real, exige educación cívica, organización social, igualdad efectiva, no solo el reconocimiento normativo. Es decir, la Constitución da la herramienta o es la herramienta que se tiene, pero su eficacia depende del uso ciudadano, de la vigilancia social y del buen funcionamiento de las instituciones. La Constitución del Ecuador del 2008 busca garantizar la soberanía que resida en el pueblo, no en los grupos elitistas, a través de lo que son el artículo 95 y el artículo 96 y muchos otros que vamos a ver más adelante, que promueven la participación ciudadana amplia, la organización colectiva y el control social y la rendición de cuentas. Todo ello es parte de un diseño constitucional internacional pensado para limitar la concentración del poder, prevenir eh, élites dominantes y fortalecer una democracia más inclusiva y plural. Hasta allí es el tema. A ver, denme un ratito. Voy a explicarles la tarea del día de hoy. Para la tarea del día de hoy, me encantaría que podamos desarrollar todo esto que hemos visto. Tenemos 5 ejercicios para la tarea en casa y 5 ejercicios para la tarea en casa, todos de análisis. Y recuerden que es análisis personal. Dos personas no pueden tener el mismo pensamiento. Y dos personas, así tengan el mismo pensamiento, no lo van a redactar de la misma forma o desde el mismo punto de vista. Así que las tareas no se pueden copiar. De igual forma, ustedes saben que aquí en la plataforma yo les puse los lineamientos de calificación. Actividades realizadas con inteligencia artificial, nota mínima, pueden corregirla, sí, pero es doble trabajo. Así que háganlo de recomendación bien desde el inicio. El primer ejercicio es que vamos a leer el artículo 3 de la Constitución que establece los deberes primordiales del Estado. Vamos a proponer un caso real o hipotético donde el Estado incumpla dos de estos deberes y vamos a explicar las tres opciones que tenemos aquí, A, B, C. ¿Qué deber fue vulnerado? ¿Qué derechos se afecta? ¿Qué instituciones deberían intervenir? El segundo es de jerarquía normativa y conflicto de leyes, en donde vamos a imaginar un conflicto entre una organización municipal y un derecho constitucional. Vamos a explicar paso a paso qué normas prevalece y por qué, citando el artículo 424, que ya lo hemos visto anteriormente, y el principio de supremacía constitucional. El tercer ejercicio es de derecho a la naturaleza y es un caso más avanzado. Un municipio autoriza la tala masiva de árboles para construir un centro comercial. Basado en el artículo 71-74 de la Constitución, determina qué derechos de la naturaleza son vulnerados y diseña una acción legal que podría interponer un ciudadano o un colectivo. ¿Qué medida? ¿Basado en qué artículo de la Constitución? Aquí les di un marco de rango para que no se vayan a perder, ¿no? Tendrían que leerlo. El cuarto ejercicio es de acción de protección. Esto es un caso de análisis. Un estudiante con discapacidad es negado a matricularse en una institución fiscal. Vamos a explicar 3 preguntas. ¿Qué artículos sobre igualdad y no discriminación fueron vulnerados? ¿Por qué procede a una acción de protección? ¿Y qué resultado debería dictar un juez en este caso? El siguiente ejercicio sería de participación ciudadana, que sí es más complicadito. En este caso nos dice, el municipio decide instalar una industria contaminante sin consultar a la comunidad. Basado en el artículo 95 al 100, vamos a diseñar un mecanismo de participación obligatoria. Es decir, ¿qué vamos a hacer para llamar a la comunidad para que vaya y vea
que están contaminando el- su municipio y qué medidas tomar, bajo qué artículo, cómo deben de proceder. Van a explicar las etapas que van a realizar y cómo la van a tomar, ¿no? La tarea en casa también tenemos 5 ejercicios. El primero es de control social y transparencia. Una autoridad provincial oculta información pública sobre el uso del presupuesto anual. Con base a lo que es el artículo 18 del 200 y 204 al 207, vamos a explicar qué mecanismos de control ciudadano existen y cómo se los puede activar para exigir transparencia. El segundo es que vamos a relacionar cada una de las funciones del Estado con un caso. Tenemos aquí estas opciones, ustedes van a seleccionar cada uno y vamos a justifica cada relación con la Constitución. El tercer ejercicio nos dice el derecho del agua, que es el artículo 12, y el derecho a la salud, que es el artículo 32, están relacionados. Vamos a diseñar una política pública compleja que permita cumplir ambos derechos simultáneamente, explicando objetivos, instituciones involucradas, beneficios y mecanismos de evaluación. El siguiente, el cuarto, usando lo que es el artículo 3, que son los deberes del Estado, y el artículo 83, que son los deberes ciudadanos, vamos a analizar en qué situación el incumplimiento del deber ciudadano afecta a la garantía de los derechos constitucionales, creando un ejemplo y explicándolo desde el punto de vista jurídico, que es desde el punto de vista de la materia, no personal, sino desde el punto de vista objetivo. El quinto ejercicio es: un colegio prohíbe a sus estudiantes expresar sus opiniones políticas dentro del plantel. Vamos a analizar si esta medida vulnera los derechos constitucionales y vamos a incluir, tenemos aquí los artículos, vamos a concluir si la norma interna del colegio es constitucional o no, y vamos a argumentar cómo actuaría un juez en esa situación. O sea, si el juez lo dictaría culpable, inocente, bajo qué cargos, ¿no? Basado en todo esto, les expliqué la tarea en clase, la tarea en casa y el tema del día de hoy. Recuerden que si tienen una duda me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa, y si la respuesta no les contesto el mensaje en la plataforma es porque la respuesta es muy larga, entonces yo les voy a responder en la clase en vivo. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Les extiendo la invitación para que se conecten a las clases en vivo. Recuerden presentar sus tareas antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya estaría atrasada. Un inmenso placer estar con ustedes. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Chao, chao.